sí, al tema que aquí nos convocó. Vamos a hablar de las diferentes fases que llevamos los seres humanos para vivir la sexualidad. Una de ellas es cuando comenzamos, mi querido doctor. Un bebé está comenzando. ¿Un bebé es asexual? O sea, ¿no siente sexualidad? Bueno, hay algunos escritos que ya están más bien cuestionando esa posibilidad. Más bien dicen que el bebé intraútero ya puede sentir mucho erecciones, por ejemplo, en el caso del varón, o muchas veces en la niña se puede incluso ahora con las ecografías de quinta dimensión, incluso, ¿no? Que se puede sentir y ver que el niño tiene erecciones, y por tanto una niña también debe tener erecciones clitóricas e incluso de secreción. Entonces, se entiende también desde el punto de vista de la psicología profunda que el placer que la mujer, que la madre esté teniendo, las sensaciones placenteras o agradables, se impregnan también en la psiquis del niño y permite que el niño vaya grabando ya esas experiencias como algo positivo, algo agradable, sobre todo que la madre le está transfiriendo. Entonces hablamos de que sí, hipotéticamente, aún se puede plantear que ya existe una sensación de placer, de deleite sexual, intraútero incluso. Y debe ser inconsciente. Yo tengo un niño, por ejemplo, de 4 años, y yo le quito el pañal o le quitaba el pañal a mi hijo, lo primero que le hacía era tocarse. Así era es. lo primero que hacía, o sea, era un proceso natural. Y obvio, no lo hacen con quizás la intencionalidad que lo hace un adulto. Ellos lo hacen instintivamente, me imagino, cómo comer, cómo dormir o como cosas que le producen placer. Así es. Sobre todo el niño va sintiendo placer también ya luego cuando ha nacido, ¿verdad? El contacto directo con el pecho de su madre es desde el punto de vista de la psicología profunda, el primer contacto de placer de piel a piel, incluso mirando a esa gran figura como es la madre, ¿no? Entonces ya es un acto placentero, tanto para el bebé como para la madre. Entonces ya hay incluso efectos erógenos que se van impregnando en el niño como elementos saludables y obviamente de su derecho de placer, de deleite que después va en su adultez a recuperar. Doctor, yo tenía una amiga que una vez me hizo una confesión porque ella se sentía culpable, daba de lactar a su bebé en madre primeriza y me decía, yo siento, a veces me excito cuando estoy dando de lactar a mi hijo, soy una mala madre, soy una pervertida. Y claro, yo todavía no estaba en los temas sexuales y sí lo vi como que antinatural, se puede decir, se excita porque el bebé le da de lactar, no, como que esa no es la parte por ahí. Entonces, siempre me quedó esa duda, ¿no? Ahora no sé si sea tan antinatural, o sea, no creo, yo creo que debe ser más bien una reacción del cuerpo. Por supuesto, totalmente natural y totalmente normal, ¿sí? O sea, sí hay otras mujeres que les pase eso. Por supuesto, yo creo que la mayoría de mujeres yo no di de lactar, no sabría decir, nunca me pasó. Yo creo que primero es un acto muy arcaico, muy antiguo que la mujer tiene como tal, entonces el hecho de sentirse madre ya es un efecto emocional valioso. Y dos, obviamente es una zona erógena que la mujer tiene y que más allá de que sea un hombre o un hijo el que le esté succionando, le genera estimulación. Por tanto, todas las terminaciones nerviosas irradian esta sensación agradable de excitación que es totalmente normal. Y obviamente es nuestra mentalidad un poco adulta y enferma que tal vez lo hace ver como algo malo. Pero no, para nada, es totalmente normal y totalmente positivo más bien para la mujer y para el niño que estas sensaciones se vayan brindando, porque es así como el niño va aprendiendo a sentir el placer y algo que incluso se transfiere de la madre al hijo. Y es polémico, porque siempre uno ve la lactancia como un arte de ternura, de maternidad, de reproducción, y bueno, es eso, el fundamento, ¿no? el entregar amor, pero ella se sentía culpable porque sentía un placer, o sea, ella se excitaba con la estimulación del niño hacia el seno, que es un órgano erógeno. Yo podría plantear tal vez otra hipótesis, tal vez la mujer no estaba con su compañero, o no sé si habrán separado, quién sabe, entonces obviamente hay como una inconsciente sustitución del placer. Sin embargo, no hay maldad ni en la madre. No, ella se sentía mal incluso, ¿no? Entonces, obviamente, tal vez ahí hay complejos que tiene que la señora trabajar. Claro, y me imagino que a lo mejor no era frecuente, o sea, sino en una que otra lactancia, o sea, no todo el tiempo o algo así, ¿no? Obvio, y de hecho, toda madre primeriza, sobre todo, generalmente también genera este proceso de dolor y placer, ¿no? Porque obviamente el niño succiona con mucha fuerza y eso hace que haya dolor también en su pezón. Pero a la vez, el amor que existe entre su madre y su hijo obviamente permite que eso se genere una especie de placer a la vez y esto vaya sanando y hace que el pezón se endurezca y obviamente tenga mucha más fortaleza. Interesante. Bueno, nuestros niños van creciendo, el niño ya ahí empieza a tener entre 5, 6, 7 años. ¿Cómo va viviendo? O sea, ya el niño ya sabe tocarse, ya sabe que eso es parte de su cuerpo. ¿Cómo son las primeras manifestaciones sexuales del ser humano en la infancia? Del niño y de la niña.
A ver, yo creo que las primeras manifestaciones son las que vamos diciendo, ¿verdad? El niño ya tiene erecciones desde que es un bebito, ¿no? Desde el intraútero, ya cuando nace, y cuando incluso está succionando el seno de su madre, el niño tiene erección. La niña debe tener también una Alguna erección de su especie de clítoris, claro. ¿verdad? Y incluso ya siente como un cierto placer cuando son bañados, por ejemplo. La caricia es la primera sensación de placer que el Claro. niño tiene. Entonces le vincula mucho más a esa madre. Mi hijo me coge la Esa mano y que le sensación. acaricie la cabeza. Exactamente. Entonces, cuando bañamos al bebé, cuando ya estamos incluso ayudando hacia sus partes, ¿no? Esto es placentero. Entonces, esto le permite al niño ya grabar en su mente estas sensaciones Quizás no agradables. es placentero como para nosotros, o sea que nosotros vamos siempre a algo más. Ya como adultos, ya me tocaste, ya quiero lo que sigue. Claro. Ellos quizás lo hacen con esa inocencia propia de la niñez. Claro, o ahí sea, hay siento que- placer, pero es normal. Ahí hay que definir que una cosa es el placer adulto, ¿no es cierto?, donde nos lleva con una finalidad a encontrarnos y a entregarnos sexualmente. Y otro que es el placer de sentir el amor, Estímulos. estímulos, ¿verdad?, que el niño va a grabar como positivos para su vida. El mismo De placer que aceptación, quizás le da un helado de amor, chocolate. exacto, de aceptación, de amor y sobre todo de que me siento querido, ¿verdad? Por papá, por mamá, por la abuelita, por el hermano, por la tío, todos acariciamos, besamos al niño, entonces el niño ya impregna esta sensación. Ahora, Doc, nuestro hijo ya tiene entre 5 y 6 años y yo como mamá lo primero que hago le digo, bueno, estas son tus partes, nadie te puede tocar, nadie te puede ver, no dejes esto, te tocas tú, es tuyo, no es exhibición pública porque claro, los niños andan desnudos por todo lado y entonces uno les va educando, ¿no? Quizás en ese transcurso cuando somos madres vamos creando los primeros estímulos negativos. Sí, hay que pensar que obviamente la sexualidad desde el punto de vista de la psicología profunda debería ser mucho más libre y mucho más expresiva, ¿no? Muchos psicoanalistas dicen que el niño debería incluso jugar con sus heces porque está produciendo algo que es valioso para él es el oro. Y por tanto entonces la madre cuando dice, no, eso es sucio, eso es malo, eso Claro, es cochino. enseguida, ¿qué te Estamos, pasa? exacto, entonces estamos bloqueando totalmente mucho lo que los seres creamos. Y por eso luego cuando somos adultos y pintamos o hacemos una obra decimos, no, yo no soy capaz de hacerlo, no, mejor no lo hago, ¿sí? Entonces tiene muchas repercusiones futuras a nivel de lo que es la psicología del adulto ya. Pero obviamente la psicología invita ahora en muchos libros que se encuentran al alcance de todos, que nos va diciendo cómo podemos ir guiando de mejor manera ese crecimiento sexual de nuestros hijos. Entonces, la idea es obviamente ayudar a que ellos cuiden su cuerpo, de que los extraños obviamente no abusen Claro, de que eso, no abusen de ¿verdad? ellos. Pero que ellos pueden sentirse, que pueden tocarse privadamente con mucho aseo sobre todo, y que es perfectamente normal el tocarnos, el sentirnos durante la niñez, la adolescencia, la juventud, la adultez y obviamente la tercera edad, ¿no? Luego vamos a que viene el niño entre los 9 y 12 años y, por ejemplo, hay un acercamiento hacia su madre. Yo veo que, por ejemplo, mi hijo de 9 años coge y viene y a veces ¡pum!, me da una nalgada. Entonces yo le quedo viendo y oye, ¿qué te pasa? ¿No? Y quizás, claro, sea la madre el primer estímulo erótico del niño, de alguna manera, ¿no? Ese complejo de Edipo. Sí, de alguna manera se lo ha tratado de definir de esa manera, ¿no? Es un complejo de Edipo que es totalmente normal, donde el hijo se enamora. Y cuando la niña se enamora de su papá se llama el complejo de Electra, ¿sí? Que Claro. es exactamente lo mismo. Mi papá es el Dios, yo le amo, yo le beso, me Y le abrazo de besos, y me desvivo y le peino y todo. ¿No? cosa que muchas veces los adultos lo vemos como algo malo, como algo pecaminoso, como algo, no me hagas así. Y no, es totalmente normal, totalmente Pero debemos ¿cómo ser puedo permisivos proteger porque a así- mi hija? Ajá. Porque a veces hay padres, bueno, pocos, gracias a Dios, pero hay padres que pueden desviar ese sentimiento. ¿Cómo puedo proteger a mi hija que ama a su padre, pero hasta cierto punto las mamás somos celosas? ¿Y cómo puedo proteger de que a padres puedan abusar de la niña? Ya, generalmente eso cuando se registran antecedentes, sobre todo de alcoholismo, de violencia intrafamiliar, Ya, sobre es un todo, padre que sí, puede abusar de ella. podríamos hablar de un perfil familiar de que puede abusar, obviamente, y podemos hablamos de una psicología lo más natural posible, Ya. donde buscamos Una buena lo mejor familia, para nuestros hijos. Y yo creo que todos somos familias, obviamente tenemos nuestros problemas, ¿verdad? Claro. Pero el punto es que si hay alguna señal de alarma, inmediatamente el niño debe avisar y tenemos que ayudar a crear esa condición. Si alguien te ha tocado y tú no estás de acuerdo, sobre todo que sea alguien extraño, tú me tienes que contar, tú me tienes que decir, o le cuentas al papi, le cuentas a la mami, le cuentas a la abuelita, pero a algún adulto tenemos que contar inmediatamente. Claro, entonces no eso puedes va a permitir ayudar que te a que eso obviamente se corte con el perpetrador, con el abusador,
pero obviamente no dañen su propia psicología ni su propia sexualidad que está desarrollándose, que está creciendo. Luego estamos entre los 13 y 14 años y todas las curiosidades de ver desnudos, de los chicos comprar pornografía, de las mujeres preguntar cómo vienen los hijos, cómo será, no será. Ya empiezo a ver cambios en mi cuerpo, ya empiezo a ver que me empieza a salir el vello, que me empieza a crecer el busto. Entonces ya empiezo ya no solo la curiosidad, sino a vivirlo, la sexualidad. Y quizás es cuando nuestras hormonas empiezan ya, los chicos creo que entre los 13 años empiezan ya a tener los famosos sueños húmedos, ¿no? Así es, incluso antes, ¿no? Las niñas también tienen sueños húmedos y obviamente empiezan a tocar, a cuestionar y ahora a preguntar, muchas niñas, ¿no? Como usted ve el de su hijo que le topa la pompa. Obviamente es parte de desarrollar una sexualidad normal. El niño se expresa a través de las caricias, los besos, los abrazos a papá, a mamá, a todos sus familiares. Entonces eso es una sexualidad normal. Pero ¿cómo ponerle límites? El adulto es el que pone el punto negativo y lo ve como algo enfermo. Pero a veces tenemos que poner límites. Por ejemplo, mi hijo quiere todos los carros, quiere todos los juguetes, quiere todo, entonces tengo que decirle no, esto sí, esto no. Igual, de pronto mi niña tiene un estímulo sexual y eso no le va a dar derecho a ir tocando a cualquier niña que se le aparezca. Por supuesto, hay que crear esos límites, de acuerdo. Pero obviamente sin crear una censura o una castración, como decía Freud hace más de 100 años, que haga que esta persona quede totalmente inhibida y más bien tenga miedo a la ¿Y cuál sería la manera? Cogerle, a ver, mi hijo, tú no puedes tocar a esa niña, en tal caso tócate a ti. Pero es que es difícil hablar de pronto con un niño de 10, 12, 13 años de esto. Bueno, no es tan difícil. Yo creo que es importante que la comunicación no solamente sea ahora que tiene 10 años, la comunicación tiene que venir mucho atrás. Claro. Bañarnos juntos, por ejemplo, desnudos. Que ¿Hasta qué edad se recomienda que la madre se bañe con el hijo, por ejemplo? Bueno, yo veo totalmente normal. Hay algunos pacientes que hablan que su hija anda desnuda en la casa, igual su esposa, el padre, ya tienen 20, 30 años los hijos. Depende de la naturalidad con que nosotros lo veamos. Pero sí, lo que es complejo. O sea, como por ejemplo mi hija se baña con el papá, pero ya cuando mi hija se empieza a ser mujer, ¿cómo cortar eso? Porque incluso queremos protegerle. Ya. O por ejemplo yo me bañaba con mi hijo de 4 años. Yo me baño con mi hijo de 4 años, pero ya con el de 9 incluso no me siento cómoda. Porque ya mi hijo me observa, me ve. Verá, yo creo que, vuelvo a insistir, la morbosidad está en el adulto, no está en el niño. La perpetración está en el adulto, no en el niño. Jamás el niño es responsable de ningún hecho negativo ni de un hecho de abuso sexual. Que siempre él es la víctima y es el inocente. Entonces hay que quitarle esa responsabilidad, porque muchos padres o mucha gente dice, no, es que me provocó, es que no fue mi culpa, es que se pasó desnuda. Y no es así, es el adulto el que siempre tiene la responsabilidad sobre la sexualidad y la salud sexual de sus hijos, de sus entornos. Ahora bien, los niños, las niñas, cuando ya llegan a una edad de la prepubertad o la pubertad, ellos mismos buscan ya su propio espacio de intimidad, su individualidad. Entonces, no hace falta poner fechas o tiempos. Entonces, ya no quiero bañarme contigo, ahora quiero hacerlo solo, o quiero hacerlo sola. Entonces, perfecto, está muy bien. O sea, ya debes hacerlo y está muy bien en tu privacidad, tranquilo, totalmente normal. Ya, por ejemplo, yo tengo mi hijo de 9 años y la otra vez igual entré de uno a su cuarto y mi hijo estaba tocándose, tenía una erección. Entonces yo por las mismas salí. Tengo una mente abierta, pero sí dije, wow, tiene 9 años y se está tocando. O sea, sí fue como un shock para mí. Claro. Y claro, o sea, lo respeté, salí, no topé el tema, no le pregunté al día siguiente ni por qué, ni cómo, ni cuándo, creí que era su espacio, ¿no? Pero ya me di cuenta que mi hijo se está haciendo un hombre. Entonces tampoco ya no puedo andar desnuda por la casa si es que antes lo hacía, porque ya mi hijo ya se está haciendo un hombre. Entonces creo que también viene un poco de los adultos, como ya empezar a darnos cuenta de que nuestros hijos crecen y que ya no es lo mismo. Por ejemplo, yo tenía una tía que bañaba a sus hijos hasta los 15 años. Yo creo que hay extremos y extremos. Yo creo que el punto es llegar a un término medio y, por ejemplo, si ya vemos que nuestro hijo empieza a buscar su intimidad, su individualidad, nosotros también tenemos que responderlo de la misma forma, claro, sin que eso se implique una censura o que eso implique un romper una relación de padre-hijo. Yo creo que el cuerpo humano es tan hermoso y se lo puede simplemente disfrutar con total respeto y con total dignidad, sin que lleguemos a extremos ni de insultarnos o hablarnos o pensar que este hijo o esta hija se está cruzando porque quiere dañar mi mente. No hay nada de eso en los niños. Bastante complejo el tema, más si se tiene por ahí sus hermosos hijos que están creciendo y dirán, Dios mío, ¿cómo manejar estos temas de sexualidad? Nos vamos al primer reportaje, vamos justamente a hablar un poquito de las fases de la sexualidad en los seres humanos. Y en este instante nos vamos al reportaje, a un corte comercial y a ver la lista de los ganadores de la semana pasada. Ya volvemos.